La fórmula para volverse viral en las redes sociales es la siguiente. Y yo me sentía muy cómodo pensando de la siguiente manera. Si no había reglas, entonces yo iba a hacer las mías. ¿Cómo puedo crear un movimiento justo como el que tú le creaste a Jorge? Simplemente el año pasado hice ADN para 82 personas. ¿Cómo hacer un movimiento con tu marca personal exitosa? La fórmula jamás revelada. ¿Qué es lo que te hace distinto o qué es lo que quieres que te haga distinto del resto en el mercado? Y entonces empecé con mi metodología de desarrollo de ADN de marca personal. Pero el movimiento no se trata de yo, se trata de ellos, güey. Comunica para que te entienda un niño y que te entienda un anciano sin haber tenido contexto de nada. Señores, no se la piensen. La marca personal es el futuro, es a prueba de recesiones y es un acelerador de confianza. Y vamos a hacer unas cosas para nuestros clientes, para mi marca. Y de repente pues mi equipo nada más me dijo, ¿sabes qué? Siéntate ahí en la silla caliente porque te vamos a poner a prueba. Me van a hacer unas preguntas, yo no sé de qué se va a tratar. Quiero pensar que todas me las sé. Y me imagino que va a ser también de mucho valor para ustedes. Pero no sabemos bien qué me pueda preguntar mi amigo Alex Arano, que está aquí con nosotros, que ha trabajado ya bastante tiempo en toda la organización, tiene mucha conciencia sobre lo que es la viralidad, la creación de contenido, las cuentas, nos ayuda aquí en Sinertegia, nuestra agencia de crecimiento digital. Entonces, pues, es que estoy nervioso, amigo, porque no sé qué me vas a decir o qué me vas a contar, pero pues dale, o sea, yo soy todo oídos y espero que también me... A ver, ¿se vale que me des un tiempo para checar respuestas en ChatGPT o lo tengo que contestar de bote pronto? Ahora sí que así como salga. Bueno, va. Entonces le hacemos. Perfecto. Le hacemos así. Perfecto. Pues bueno, bien lo menciona Diego. Le dije, ¿sabes qué? Siéntate. Hay mucha información que Diego únicamente da en sus mentorías. Y yo le dije, ¿sabes qué? No. Hay mucha información de valor que Diego puede aportar, que considero que luego no ha aportado en redes sociales únicamente de manera exclusiva. Así que va a ser muy clave este podcast si se quedan hasta el final, porque le voy a exprimir el jugo a Diego. Él no sabe qué preguntas le voy a hacer. Entonces, quédense. Okay. La primera pregunta, Diego, sí. es, ok, muchos a lo mejor no lo saben, pero tú eres abogado. Sí. ¿Cómo pasaste de ser abogado a crearle a más de 100 marcas personales su marca? Platícame eso. ¿Cómo pasé de ser abogado a crear más de 100 marcas personales y especializarme en eso, en marca personal? Es una muy buena pregunta porque sucedieron muchas cosas antes de ser marketer, si es que así se le puede definir. Lo primero es que la abogacía no me gustó tanto. Estuvo padre ejercerla. No se dio, para no hacerles el cuento largo. La siguiente opción que yo tomé en mi vida fue dedicarme a algo que fuera un proyecto personal más que un trabajo. Okay. Por azares del destino y por medio de una aplicación para conseguir trabajos, vengo aquí a esta empresa, me dan la oportunidad de participar en un proyecto digital, me dan también la oportunidad de estudiar marketing digital y de mis primeras tareas que me dejó Jorge Cerratos, amigo, socio, tú lo conoces, Sí. fue crear una agencia de marketing. Ok. Pasar de cero a crear 100 marcas personales sucedió en más de 5 años. Y todo tuvo que ver porque los clientes que teníamos en un inicio en la agencia llegaban con una necesidad, amigo. A mí me gusta mucho hablar de necesidades emocionales y necesidades funcionales. Okay. Y ellos llegaban con una necesidad emocional de primero poder tomar la decisión en cuanto a qué comunicar en las redes. ¿Por qué? Se dedicaban a tantas cosas y tantas cosas les gustaban que no sabían si decidir entre hablar de fútbol porque me apasiona, hablar de finanzas porque a eso me dedico, hablar sobre facturas porque eso es lo que se vende, hablar sobre emprendimiento porque es lo que estaba de moda, o qué, ¿sí? ¿A qué hablo? O sea, ¿a quién le hablo? ¿Qué comunico? ¿Y qué decisión tomar? Y a mí se me hacían o sea, yo no sabía qué contestarles porque yo en mi cabeza sabía que había que hablar de todo. Pero veníamos confundidos, o bueno, no confundidos, sino que venía yo viciado o sesgado del manual del marketing que tenía una palabra mágica que se llamaba nicho. Okay. Y donde nos decían, hubo una generación de marketing digital donde nos decían que fueras rey del nicho.
¿sí? Que buscaras tu nicho y buscaras ser el rey de ese nicho para posicionarte y poder vender un montón. Entonces, cuando a mí me preguntaban los clientes de qué hablo, aunque yo sabía en el interior que podías hablar de muchas cosas porque era algo que sentía, no sabía cómo expresarlo. Y entonces me iba al manual y yo le decía a la gente, habla sobre lo que te da dinero, ¿no? Entonces decidían potenciar su profesión, su producto o su servicio y no podía estar más incorrecto en ese comentario, ¿no? En esa reflexión que yo les compartía o en esa respuesta. El tiempo me llevó a tener unos mentores de branding que me dieron como que el primer gap y dijeron, debe de haber algo más allá de tu profesión o de tu servicio. Debe de haber un propósito. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces todo el tiempo nos cuestionaban, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres hacer lo otro? ¿Por qué quieres vender? ¿Por qué quieres tener seguidores? ¿Por qué quieres ser influencer? ¿Por qué quieres que tu marca sea conocida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la mayoría de los clientes que teníamos no nos sabían responder. Y de ahí surgió así como una idea para mí. Dije, si hay una metodología para hacer que esas personas sepan contestar esas respuestas para su empresa, debe de haber una metodología para hacer que esas personas sepan las respuestas, pero sobre su marca personal. Porque en ese tiempo, hace 5 años, se estaba poniendo de moda el concepto de marca personal. Fíjate, hace 5 años, güey. Sí. Y fue ahí, entonces, que decidí buscar información acerca de cómo crear una marca personal y no había mucha información. Y yo me sentía muy cómodo pensando de la siguiente manera. Si no había reglas, entonces yo iba a hacer las mías. Y comencé a hacer mis primeros pininos en desarrollar un producto o un servicio de marca personal para mis clientes, contestando las preguntas con ese servicio que más me hacían, ¿sí? Y entonces empecé con mi metodología de desarrollo de ADN de marca personal. Ok. ¿Sí? Así fue. Ok. Justo ese era el siguiente punto, porque bueno, tú realmente eres como este pilar que habla mucho el tema de ADN de marca. Para empezar, ¿cómo llegaste sobre todo a ese término en específico? Y también, ¿cómo empezaste a monetizar gracias a ese término? Porque bien lo mencionas tú tienes una metodología que ayudas a las marcas personales gracias a un ADN de marca. Platícanos qué es un ADN de marca, cómo llegaste a ese concepto y cómo ese término igual te permite monetizar tu marca personal sin importar si eres doctor, financiero, marketer, lo que sea. Bien. El término llega porque creo que hay muchas palabras ya creadas en el diccionario y en el concepto de las personas. Y hacer una nueva palabra es muy arriesgado. Aunque seamos creativos, aunque hagamos branding, aunque hagamos marketing, generar nuevas palabras tiene sus efectos negativos también. Y las personas, yo vi que lo que más entendían como esencia, como interior, como propósito, como esa cosa que nos hace diferentes, era ADN. Ok. Aunque todos seamos parecidos, no somos iguales. Y por dentro, un cromosoma nos hace distinto a un montón de especies. Nadie es igual. Somos compatibles, pero nadie es igual a otra persona. Entonces dije, bueno, si se trata de ser diferente en el mercado, deberíamos empezar con poner específicamente el nombre que da todo el concepto de una diferenciación. Y eso es un ADN de marca. ¿Por qué eres diferente y cómo eres diferente ante las personas? Y una vez que entendí que había que preguntar sobre qué es lo que te hace diferente sobre los demás o qué quisieras que te hiciera diferente, todo empezó como a caer a favor de la metodología y mi panorama se empezó a abrir e incluso te puedo decir que fue hasta sencillo porque nadie lo veía. ¿Cómo eso se puede después convertir en algo que un cliente pueda monetizar? Porque precisamente el cliente en un inicio lo que hace es compararse con su competencia. Sí. Entonces inicia haciendo todo igual a su competencia, tomando referencias. No está mal, pero en la copiadera y también en dejarte llevar por las tendencias de las redes, vas perdiendo sustancia. Había que crear un antídoto para no dejarte llevar por las tendencias y por la comparación. Había que crear ese antídoto personal, que yo le llamo propuesta de valor. ¿Qué es lo que te hace distinto o qué es lo que quieres que te haga distinto del resto en el mercado? Ya entendimos sobre todo la importancia de
el ADN de marca, ¿cómo llegaste a este concepto? Aquí viene igual otro punto importante. Platícanos un poquito de los diferentes casos de éxito que tienes, porque a lo mejor una persona dice, pues necesito ser empresario para que esto me funcione, o necesito tener mucho dinero para que esto realmente yo pueda vivir de mi marca personal. Pero tú tienes diferentes casos de éxito de cosas, industrias completamente diferentes que nada que ver. Platícanos esos casos de éxito que tú tienes y cómo creciste esas marcas personales gracias también al tema del ADN de marca, construir comunidad y un marketing bien pensado. Ya, justo eso es una palabra poderosa. O sea, una frase poderosa que dijiste es un marketing bien pensado. No puedo hablar de resultados en lo que hacemos acerca de ADN de marca si no mencionamos a Jorge Serratos y el 1+1 = 3. O sea, fue un antes y un después en toda nuestra organización e incluso creo que en el mundo que conocemos, los que estamos involucrados. El ecosistema. De la marca personal, ¿ok? Porque Jorge es muy creativo. Jorge tenía una visión de su marca, ¿sí? Acuérdate que en un inicio éramos 5 personas nada más en la empresa. Éramos Enrique Estrada, Gio, un servidor y otras 2 personas que fluctuaron conforme pasaba el tiempo. A esas personas que estábamos hace 5 años con Jorge, Jorge nos contó su visión de marca. Y la tarea era aterrizar toda esa visión en un marketing bien pensado. Okay. Por eso es que estudiábamos un montón y por eso nos comíamos a todos los creadores de contenido, de marketing y a todos los autores de marketing de ese momento, ¿no? Y no fue hasta que metemos metodología al sueño, a la visión de Jorge con su marca, que le ponemos nombre a las cosas y a los conceptos que debe llevar una marca personal. Como lo es la propuesta de valor, como lo es una comunidad, como lo es un movimiento, como lo es las personas que te van a ayudar a cumplir ese posicionamiento de la marca y las audiencias que te van a escuchar. Entonces, cuando Jorge decía, yo quiero que por favor desarrollenme una frase motivacional, una frase pegadora, una frase que sea como un tagline muy poderoso, pasamos por un montón de, creo que fueron casi 3 meses y como 7 presentaciones para poder llegar al resultado del 1+1 = 3. Okay. Y eso no sucedió hasta después que Jorge tuvo una revelación en su cabeza, ¿sí? Y entonces nosotros dijimos, claro, porque entonces el 1+1 = 3 lo vamos a comunicar de esta manera, la sinergia. Mentira, o sea, él no pensó en el 1+1 = 3. Él creía en el integración, trabajo en equipo, cooperación, y eso era el resultado de la sinergia. ¿Y qué vamos a representar con la sinergia? Un emblema, ¿sí? El 1+1. Entonces yo se los estoy contando así como que todo desconfigurado porque así pasaba en nuestra cabeza. Así sucedía en tiempo real. Tenía una visión, ¿qué bajamos? ¿Qué le damos a la gente? ¿Tú vas a ser igual a qué, Jorge? Yo le decía, yo me acuerdo, estábamos en su oficina sentados cuando yo lo estaba haciendo su ADN. Le decía, Jorge, ¿tú a qué eres igual? O sea, debe de haber un concepto el que quieras que la gente a ti te considere. Y claro que pasó por el emprendimiento, negocios. Pasó primero por todo lo superficial, ¿sí? También por la cajita básica del posicionamiento de ese entonces, ¿no? Hasta que llegamos a lo que él realmente había visto en esa visión, que era todo eso concentrado entre trabajo en equipo, integración, cooperación, ¿a qué le íbamos a llamar a esto? Y entonces empieza a desarrollarse el concepto de hacer estrategia y hacer sinergia, y por eso la agencia se llama Sinertegia, porque es sinergia de estrategia. Y creo que es el primer momento en donde la palabra sinergia sale como muy fuerte, ¿no? Y pues después dice eso, debe ser sinergia, o sea, mi marca quiero que sea igual a sinergia. Ok, perfecto, entonces, ¿cuál va a ser la visión que vas a tener o esa propuesta de valor? Y ahí volvimos a tener otra como configuración mental de, es que todo lo debemos de dar así, como si fuera un agua potable, y la gente te debe de tomar bien fácil, como un agua potable, como una botellita de agua. Entonces, todo lo que le des debe ser sencillo. Sumar, ¿sí? Ok, entonces va, el 1+1 = 3, lo que damos. Y entonces el propósito de la marca se convierte en generar sociedades que vivan en sinergia, ¿sí? Comunidades que vivan en sinergia. Y a las personas que son sinergéticas tienen que tener sus características, que era ser giver, que era gustarle los negocios, que era ayudar, ¿no? Ser giver, ayudar, los negocios. Ahora sí hay que hacer sinergia. Exactamente. Entonces, fíjate cómo todo eso senta las bases a
hacer toda una estrategia bien pensada de comunicación una vez que descubrimos qué es lo que se que quería comunicar. Y en ese momento había muchísima competencia, güey. Y pensar que una marca la íbamos a llevar de 0 a millones, ¿sí? Habiendo tanta competencia, tantos renombres, era como un sueño. Pero se hizo a través de ponerle nombre a las cosas que lleva una marca personal y que debe cumplir sí o sí. Esa propuesta de valor, ese emblema, esa comunicación hacia quién le quieres llamar, ese nombre a su comunidad, ¿sí? Y a las audiencias a las que vamos a llegar, y constancia, y trabajo en las redes, ¿sí? Se convirtió entonces en algo que a mí me dio mucha seguridad para poder replicarlo. Porque no había nadie más que yo conociera que en ese momento le metiera tanto tiempo y tanto dinero a su marca como lo estaba haciendo en ese entonces Jorge, y nosotros operábamos ese proyecto. Güey, pues entonces aprendíamos muy rápido. Y entonces una de las primeras personas que nunca me voy a olvidar de él que me permitió hacerle su ADN de marca con ya una metodología establecida pero muy incipiente fue el Dr. Chris. Ok. ¿Sí? Dr. Chris, que actualmente es amigo, es cliente de nuestra agencia, tú lo conoces, hemos trabajado en su marca por más de ya casi 3 años. Y él precisamente no fue hasta que me contó su historia personal que descubrí qué era lo que lo podría hacer diferente. Porque él me dijo, lo que quiero hacer es ayudar a que las personas vuelvan a ese estilo de vida que tenían antes de haber sufrido una parálisis, ya sea temporal o permanente. Él se encarga de rehabilitar a las personas con dolor crónico. Ok. Y los traumatólogos y los fisioterapeutas le estaban comiendo el mandado en cuanto a especialidades. En un inicio él me buscó porque me dijo, quiero tener más ventas y quiero poner el nombre de mi especialidad en alto. Esos eran sus propósitos para hacer marca personal. Ok. Si hubiéramos hecho eso, tú sabes, güey, que es muy fácil, dame lana, aviento lana a tu red para que a ti te conozcan más, ¿sí? Y empiezo a hablar de lo que es tu especialidad. Pero si tu especialidad es tan poco conocida en el mundo y en México, pues lo que primero tienes que hacer es pasar por una etapa en la que le digas a la gente que existes, para empezar, porque sus redes estaban en 0, güey, ¿sí? ¿Y cómo se iba a presentar al mundo? No se iba a presentar al mundo como el especialista, sino se iba a presentar al mundo como algo más general. Un médico que tiene la autoridad de recomendarte lo que te hace bien, para que al final en el proceso eso que te haga bien llegue hasta el punto en el que su especialidad y su tratamiento es la parte final para que tú te puedas sentir bien. Pero pasando por todas las cosas que más le interesa a la gente, desde si el vinagre de manzana te ayuda a adelgazar, hasta ya algo más específico para poder recuperar la movilidad de una parte de tu cuerpo. Hubo que hacer todo eso, pero también hubo que decirle a las personas quién es, cuál es ese propósito y a quién le está hablando, su comunidad, su movimiento. Y también se me ocurrió ponerle nombre a su comunidad, para que cuando se dirigiera a las personas, ellos supieran que Dr. Chris les estaba hablando, ¿sí? Entonces fue que surgió el nombre del movimiento de Fugitivos del Dolor. Ok. Ya hablaste de Jorge, ya hablaste de Dr. Chris. Aquí viene una pregunta que vas a aportarle muchísimo valor a las personas. Uh-huh. Si yo quiero crear un movimiento sinergético como el que hiciste con Jorge, porque bueno, cabe mencionar que Jorge está en el top 3 de podcast en todo México, están presente en muchos países, constantemente está dando conferencias, pláticas. Ok, ¿cómo si yo llego contigo, cómo puedo crear un movimiento justo como el que tú le creaste a Jorge? Ahora sí que regálame el secreto. Ok. Fíjate que no tengo miedo de mencionar secretos, pero voy a hacer caso al formato de respuesta que te iba a dar. ¿Cómo hacer un movimiento con tu marca personal exitosa? La fórmula jamás revelada. Primero, la marca personal que quiera generar un movimiento tan fuerte como el 1 más 1 igual a 3 debe tener una sensación, un sentimiento auténtico de
querer que el movimiento sea más grande que su marca. De entender que la finalidad del movimiento es que sea tan grande que se va a comer a la marca, ¿sí? Porque las personas quieren ser como tú, o sea, quieren ser como tu marca personal. Muchos queremos ser como nuestros ídolos, pero queremos conservar nuestra esencia, ¿sí? A lo mejor hay que quererse muy poco para querer ser totalmente igual. Entonces, cuando tuve esa reflexión, dije, ok, puede ser que esa marca personal o tú quieras ser igualito o no te caiga bien, pero que te guste esa propuesta que hace al mundo, ese movimiento que trae, sus principios, esos valores. Entonces yo vi que la marca personal que tiene un movimiento tiene la oportunidad de pegar dos veces. Te gusto yo como marca y también te gusta mi movimiento. Y si no te gusto como marca personal, por lo menos te gusta mi movimiento y viceversa. Uno u otro. ¿Sí? Y el movimiento es como una casa, me gusta llamarle, que es un ente colectivo de valores afines a lo que estás buscando. Y se siente muy padre pertenecer a algo. Y las personas, desde su naturaleza humana, queremos siempre pertenecer a algo, ¿sí? Por eso es que pertenecemos a clubes deportivos o a partidos políticos o a clubes de fans. Siempre queremos pertenecer, desde el hecho de tener una familia, pandilla, etcétera, ¿no? Entonces, el movimiento primero se crea entendiendo que tú como marca personal, si le tiras a tener un movimiento igual de grande, es porque estás dispuesto a que el movimiento sea más grande que tú. Ok. ¿Sí? 2, debes de saber muy bien a quién quieres hablarle y qué les quieres dar, como te explicaba. El movimiento actualmente de sinergéticos es ese movimiento representado por el 1 más 1 igual a 3 y que la gente sabe que es también igual a sumar. Y a una suma exponencial, que no es lógica. Porque el 1 más 1 es obvio que no es 2 en las... el 1 más 1 es obvio que en las matemáticas normales no es 3, güey. Es 2. Sí. ¿Sí? Justo. Pero la mayoría de las personas preguntan, ¿de qué se trata el 1 más 1 igual a 3? Entonces ahí ya estás captando la atención y entienden que es una exponencialidad. Entienden que es sumar. Y de alguna manera dicen, son gente buena onda haciendo buenas cosas, güey. ¿No? Claro. Ya, el que no le eche mucho coco eso, que hizo una bola de locos haciendo cosas, sumando, ayudándose, güey. Chido, logramos el cometido. Ahora, vamos a hablar de la parte del dinero. O sea, hay dos cosas que se tienen que invertir, güey. Tu tiempo y tu dinero. No puedes estar dispuesto a hacer un movimiento que trascienda en el mundo si no estás dispuesto a dar esas dos cosas. Tu tiempo y tu dinero. ¿Cuánto? Yo lo que vi de Jorge en un inicio y hasta la fecha es que la mayor parte de su vida está impulsando el movimiento. Y a donde se va la reinversión disciplinaria que se genera es para el movimiento. Y las juntas que tenemos, estratégicas y logísticas, es para ver cómo hacemos el movimiento más grande. ¿Sí? Que trae consecuencias de venta, claro, pero es porque el movimiento... Todos sabemos que es mucho más grande que incluso la marca de cualquiera de nosotros. Que es lo que no tienen, ¿sí?, otras marcas que están en el mercado que ahora sienten que se están quedando rezagadas porque dicen, no, pues mi marca personal es lo más importante. ¿Cómo voy a tener algo más importante que yo? Es como, ¿cómo le voy a invertir a algo que al final va a ser más grande que lo mío si a mí me interesa mi nombre porque es marca personal? Pues es la parte lógica, ¿no? Persona, sí. Nombre, yo, ¿no? Pero el movimiento no se trata de yo, se trata de ellos, güey, ¿no? Ahí es cuando sucede la magia. Okay. Dinero, tiempo, entender que el movimiento va a ser más grande y obviamente tener operadores de ese movimiento, ¿sí? El movimiento es una empresa que empieza siendo intangible y después se materializa. Y esos movimientos necesitan personas que primero lo entiendan. Entonces el movimiento tiene una filosofía, ¿sí? Tiene sus valores, sus bases para operarse. Después tiene esos operadores que deben de vivir esos valores y entender hacia dónde va, ¿no? Para que les haga sentido también estar accionando y operando ese movimiento, ¿no? Es gente, es un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo son marketers, son relacionistas públicos, son gente de ventas y son comunidades y son también comités. ¿Sí? Hacia allá puede crecer todo eso. Ahora, el movimiento necesita exposición. Y la exposición más grande que ahorita se encuentra es en las redes sociales. Totalmente. Porque es donde está la atención de las personas. Entonces,
conozco que hay muchas fundaciones y movimientos en el mundo offline que no tienen el impacto que desearían porque no están donde está la atención de las personas. Entonces, ahorita son redes sociales, pero el movimiento tiene que estar donde está la atención de las personas, donde haya más tráfico y atención de la gente. El movimiento actualmente está en las redes sociales y es difundido por un formato que gusta mucho actualmente, que es el podcast. Le tocó hoy por hoy al podcast ser el formato de mayor consumo y viralidad que existe, ¿sí? O video. Entonces el movimiento es potenciado por el podcast de Sinergéticos, que está en el top de los podcasts en México, ¿sí? Y por su alcance y posicionamiento que ha logrado a partir del tiempo, la bandera del movimiento también ha crecido. El concepto del movimiento ha crecido. Pero eso no hubiera sucedido si no se hubiese tenido una línea de comunicación estratégica y clara, porque el podcast bien se pudo haber tratado de otras cosas. Pero entonces todo se empezó a alinear y fue tan compacto para entender todo un propósito y una visión de una persona que lo soñó materializarse, güey. Todo lo que haces lleva el nombre, todo lo que haces es para el movimiento, todo lo que haces es para la comunidad. Y a eso se le llama para los marketers blueprints. Y para los que no saben cuál es el término de blueprint, pues son esos puntos de contacto que tiene la marca con las personas que lo van a consumir. Y está en todos lados. Ok. ¿No? Tú ahorita bien mencionabas el tema de la atención. Actualmente la atención principal está en el tema de redes sociales. Tú has trabajado con diferentes marcas personales de industrias completamente diferentes. Sí, bien diferentes, güey. Ni te Ahora, cuento la que estoy manejando. aquí viene una pregunta muy clave porque lo van a estar viendo este video, van a estar escuchando este podcast, personas que se dedican a temas completamente diferentes. Ok, tú ya bien lo mencionaste, la importancia de las redes sociales. Sí. Ok, ¿cómo has logrado tú volver viral a múltiples marcas personales de industrias completamente diferentes? Porque, ok, una cosa es a lo mejor especializarte en doctores o empresarios o nutriólogos, pero tú lo has logrado con diferentes marcas personales. Eso sí está muy padre. Ok, pero regálanos el secreto. ¿Cómo le hacemos? Ahora sí que cómo le hacen las personas que quieren volverse viral, que a lo mejor no son directamente empresarios o a lo mejor no son doctores. Ok. ¿Cuál es la fórmula para que tú te puedas volver viral en redes sociales? Sería la fórmula para volverse viral en las redes sociales es la siguiente. Primero, sería justo entender que la viralidad ha pasado por diferentes momentos en la vida de todos nosotros. Hace 5 años la viralidad no era igual que ahorita. TikTok no es igual su algoritmo de viralidad que hace 3 años, donde alguien ponía algo chistoso y se hacía viral, ¿sí? O donde alguien bailaba y literal TikTok estaba regalando viralidad. Eran las muestras que necesitaba la gente para utilizar esa plataforma y las personas necesitaban un argumento para utilizar más TikTok que a lo mejor en ese momento Instagram y Facebook eran sus competidores más grandes, ¿no? ¿Y qué era? Que TikTok no era fresón y le regalaba la viralidad a todo mundo. Era la probadita y después para que te quedes con el producto, ¿no? Pruébala y te gusta y te quedas. En ese entonces a TikTok y a las redes sociales no les tocaba tanto el famoso shadow ban o lo que conocemos como la restricción o ¿cómo lo entenderías tú el shadow ban? Pues ¿Sí? es esta, Una restricción de una cuenta. una restricción. Porque también había muy poca competencia. Simplemente el estudio de Metricool del 2022 al 2023, que se publica en el 2024, arrojó que hay más de 600% más de creadores de contenido en el 2024 que los que hubo del 2022 al 2023. 600% más. Y las personas se siguen preguntando por qué les cuesta trabajo la viralidad. Pues es porque está abarrotada la atención de las personas. Una persona en promedio tarda 8 horas viendo redes sociales. Una persona promedio. Tú dirás, si 8 horas trabajas y 8 horas duermes, pues ¿qué crees? Ni 8 horas trabajan, ni 8 horas duermen, güey. Ven más redes sociales que esas dos grandes actividades en tu vida que no deberían de faltar. Entonces, hay que entender la viralidad en el paso del tiempo. Antes se regalaba, ahora ya no. Cuando se regalaba, si operábamos con una metodología estratégica para hacer marketing y teníamos esa metodología de hacerte diferente, teníamos los resultados porque, una,
regalaban la viralidad. 2, no había tanta competencia. Y 3, era estratégico lo que hacíamos, que era hacer las cosas diferentes, hablar de manera diferente y decirle a los clientes que comunicaran de una manera diferente. Es decir, que todo el mundo lo entendiera, ¿sí? Por más experto que fueras, que una persona de 5 años te entendiera y que una persona de 80 años te entendiera sin haber tenido contacto primero con tu nicho, que no fueran expertos. Esa es una técnica y es un gran hack de las marcas personales, que es comunica para que te entienda un niño y que te entienda un anciano sin haber tenido contexto de nada. Ok. ¿Sí? Por más técnico que seas. Quitarte el ego de yo sé y me costó trabajo aprender esto y por eso hablo así de técnico. Siempre tienes la oportunidad de explicarle a la gente de qué estás hablando, ¿no? Espero que eso también se aplique en este podcast. O sea, espero que las personas me entiendan. Y yo lo estoy dando a entender también. Ahora, cuando se puso difícil a partir del 2023 hacia acá, casi ya a vísperas del 2025, por el exceso de creadores de contenido, el exceso de competencia en nichos, pues lo que quedó fue fortalecer los diferenciadores y la autenticidad. Porque fíjate cómo te hablo de cosas que no son tan técnicas, que muchas personas pasan desapercibido, que no le apuestan a ser auténtico, que no le apuestan a ser honesto, que no le apuestan a mostrar esa esencia que los hace distintos y que quieren a fuerza vender en primera instancia con su marca. No estoy mencionando nada de eso porque eso es, yo digo, la venta es el resultado final o es un efecto secundario del posicionamiento. ¿Sí? Primero te posicionas, primero tienes a la audiencia y después les vendes. Posicionamiento, audiencia y luego venta. O audiencia, posicionamiento y luego venta, ¿no? Pero entonces le decíamos a las personas que comunicaran así de sencillo, les decíamos que fueran auténticos, que se rieran, que si eran médicos hablaran sencillamente, que si eran nutriólogos se atrevieran a probar los productos, que se atrevieran a hacer cosas distintas. Y así tuvimos un caso, por ejemplo, de Corita Liliana, ¿sí? Una nutrióloga de Tepic, que es el primer año, le hacemos un video que llega a 5 millones de reproducciones y el segundo mes y el tercer mes repetimos la fórmula y llegó a 180,000 seguidores en 3 meses. Le fue tan bien, ¿sí? Que aprendió. Ajá. Y después de 6 meses dice, ¿sabes qué? Ya lo sé hacer yo, voy a invertir el dinero que les pago a ustedes en otras cosas. Y ¿sabes qué? Yo dije, bien. La finalidad de lo que hacemos nosotros es que sabemos que las marcas personales que tenemos van a volar en algún momento porque ya aprendieron a hacer las cosas o ya no somos necesarios o ya crearon un equipo interno, que después vamos a hablar de eso. Pero eso fue un caso excepcional. Te tocó también la era de Roger Borrallo, criador de caballos españoles, ¿sí? ¿Cómo lo hacíamos viral? Porque veníamos haciendo las cosas diferentes que todos. Entonces le decíamos, ¿sabes qué? Me acuerdo de esta frase, le dije al equipo, pon a Rogelio arriba de su caballo a comunicar lo que ya estaba hablando en un sillón. Cuando lo hablas y entiendes los elementos de la viralidad, que el caballo estaba hermoso, que es un señor ya de edad, ¿sí? Que está montado hablando de emprendimiento y de otras cosas, era disruptivo. Y las tomas y todo esto, entonces también un elemento para hacer viralidad es tomar en cuenta qué elementos le gustan a la gente. Los caballos les gustan a las personas, llaman la atención, más que vernos sentados, güey, ¿sí? Y nuevamente, comunicarlo de una manera entretenida, ¿sí? Otras cosas también para hacer viral fue, mira, esta es la parte que el que lo domine es un verdadero crack y te sería, a lo mejor te sería hipócrita si te dijera que ya lo dominé al 100% porque a veces no lo puedo controlar. La persona que aprenda a predecir cuál va a ser la conducta en las interacciones, y por interacciones me refiero a comentarios, del video que vas a lanzar, si puedes predecir qué comentarios quieres que haga la gente, manejaste la técnica de la viralidad. Porque ahorita lo que más abona una viralidad son los comentarios o la interacción de la gente. Un caso práctico que hoy vimos en la mañana. Se le está haciendo viral un video a una de nuestros clientes que tienen una dulcería y fabrican dulces. Y en el video yo le dije al equipo, hagan que ella, o sea, la dueña, hable del proceso de cómo está haciendo sus dulces más emblemáticos. Habla del proceso
Y todo el mundo empieza a decirle, oye, pero pues ese proceso, no nos enseñaste la fórmula y todo el rollo, no nos dijiste cómo, solo nos mostraste. Entonces empezó a haber controversia, ¿no? En el video, pero eso hizo que hoy en la mañana vi ya llevaba 800,000 reproducciones. No sé terminando cuánto va a llevar ni cuando ven este podcast cuántos van a tener. Pero si yo hubiera predicho, se dice predicho, que los comentarios que se iban a generar era porque las personas querían saber la fórmula de la receta mágica de los dulces, habría hecho otra cosa. Pero solo lo sabes cuando haces algo que se llama social listening, que es escuchar a la audiencia y escuchar a la comunidad y qué están preguntando. Se dio por la interacción. Entonces son como 3 cosas bien básicas que yo entiendo a nivel de viralidad, que es comunica para que todo el mundo te entienda. 2, utiliza elementos que a las personas les gusta, elementos visuales y también de auditivos. Y la 3, predice qué va a decir la gente. Haz un ensayo mental. ¿Qué te gustaría que dijeran o qué creo que pueden decir para ver si generan una interacción? Okay. Y eso nunca lo había dicho, pero es una fórmula a lo mejor amateur, porque no se ha documentado ni nada, pero que vemos en el día a día los que hacemos el contenido y para los que lo hacemos. Y son comunes denominadores. Y que diga la gente si es cierto o no. O si no, ellos que también han visto que les funciona, ¿no? Para hacer viralidad. Totalmente. Para cerrar, Diego, ya vimos el tema de la importancia de cómo construir un movimiento, el ADN de marca, cómo pasaste de ser abogado a dedicarte ahora a ser marketer y construir muchas marcas personales, cómo verte viral. Sí. Si teníamos que cerrar este podcast, ¿cuál sería la recomendación o cuál sería el paso a paso para que una persona pueda construir una marca personal de manera que ahora sí pueda llegar a un nivel muy alto al corto, mediano y largo plazo? Ahora sí que una persona que para cuando termine de ver este video o escuchar este podcast, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer esa persona para que pueda llevar su marca personal al siguiente nivel? O si apenas va a empezar a construir su marca personal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estos son los pasos que tú debes de realizar para llevar tu marca personal al siguiente nivel, ya sea que estés empezando o que ya tengas una marca que crees que está posicionado, pero ya sientes que te estancaste y quieres más. Primero, yo digo que las mejores marcas personales son las que mejor se conocen a sí mismos. El trabajo que debe hacer alguien que se quiere lanzar con su marca personal. Y 2, que a los que ya se lanzaron quiere llevarla al siguiente nivel. Y no importa si tienes 1 millón de seguidores, porque hemos tenido clientes que tienen millones de seguidores y nos buscan, es porque no han hecho un trabajo introspectivo de conocimiento interior para poder sacar más información acerca de su materia prima, que es su esencia. Porque eso es lo que te hace diferente. Tengo una frase bien padre que se me ocurrió una vez. Somos personas diferentes dedicándonos a lo mismo. El mundo está lleno de personas diferentes dedicándose a lo mismo. Pero ya llevamos ventaja de ser diferentes. Las técnicas, las profesiones, todo es igual, ¿sí? Ya existe. Pero somos personas diferentes haciendo lo mismo. Entonces, apuéstale a tus diferenciadores. ¿Y cómo vas a saber en qué eres diferente? Conociéndote. Empieces, o sea, así estés empezando o ya tengas millones de seguidores, eso es un primer hack. Segundo hack, no te cases con fórmulas y técnicas de manuales de operaciones y de diferentes autores. En mi experiencia he visto que la estrategia para el posicionamiento de la marca termina siendo personalizada. Termina rompiendo barreras de conocimiento de un montón de autores, de libros y de presentadores y lo que tú quieras. Sí hay comunes denominadores, sí hay cosas mínimas, porque estamos hablando de las cosas mínimas que necesitas. Sí. Pero la estrategia termina siendo personalizada. A lo que voy es, experimenta. Y experimentas con tiempo, y experimentas con dinero, y experimentas con cosas que te hacen salir de tu zona de confort, porque la gente también se cansa de verte siempre igual. Por eso el podcast funciona mucho, güey. Porque como llevas gente nueva a entrevistar, es menos difícil que termines por empalagar a las personas. Un Jordi, imagínate hablando él todo el tiempo, pues es cansón.
pero invita a un montón de personas nuevas con diferentes historias, ahí tienes, güey. Sí. ¿Sí? Y tiene millones de seguidores y es muy conocido. Dinero. Invierte en nuevas técnicas, en nuevas herramientas, en equipo de grabación, en equipo de operación. Si tienes un equipo interno, no estaría de más que tengas un equipo interno en tu marketing, pero también contrates una agencia. Nunca sabes lo que le puedes aprender a una y de otra, ¿no? Si te alcanza para las dos, a las dos apuéstale, porque es una empresa tu marca, güey. ¿Sí? Totalmente. Y el podcast tiene muchos beneficios y el hacer contenido tiene muchos beneficios y tener muchos músculos trabajando hacia tu marca es importante porque pregúntate, ¿quiénes pueden hacer eso o quiénes están dispuestos a pagar ese precio? Por eso es que la mayoría de las marcas personales a veces no son tan relevantes porque no le apuestan todo, no han invertido un montón de cosas y es sencillo decirlo desde acá, ¿verdad? Pero yo la gente que he visto que se apuesta todo le va mejor, güey. ¿Sí? Y llevo más de 100 marcas personales vistas, güey. O sea, ya no sé de verdad ni cuántas llevo. Simplemente el año pasado hice ADN para 82 personas, ¿no? O sea, son más de 182 personas y las que van. Pero he visto eso, güey. Y por último, creo que si quieres llevar tu marca a otro nivel, también deberías de entender que no vas a ser del gusto de todos y que el contenido que haces no es para ti. Una vez que decides hacer marca personal, qué curioso que ya tu marca no es tuya, es de la opinión pública. Hay que hacer escucha social, hay que ser auténtico, pero en esa autenticidad y en esa originalidad tienes que escuchar qué es lo que le gusta a la gente, a tu audiencia, y te vuelves un comunicador para ellos porque la audiencia te eligió a ti para aprenderte todo. Si el día de mañana quieren un taller, un seminario, un Zoom, inversiones, lo que tú quieras, ellos decidieron ponerte atención a ti en lugar de a otra persona del nicho. Ya te eligieron. Tú bríndate a ellos. Tu marca personal es de la gente, es de tu comunidad, es de tu movimiento. No es tuya. Si vas por ese camino, vas a tener un tope. Y una cosa muy padre que he descubierto también y que he llegado a nivel de conclusiones, y este es el bono y es la pepita de oro con la que cerramos. Las marcas personales que ponen como prioridad ganar dinero con su marca, generalmente comprometen su reputación y comprometen su autenticidad. Las marcas personales que apuestan por ayudar, he visto que les va mejor. Con una autenticidad clara, quiero más ayudar que vender. Porque, ojo, la venta es un efecto secundario de qué tanto ayudes a la gente. Con eso cerraría. Perfecto. Pues bueno, yo considero que este episodio fue de mucho valor. Espero podamos tener más episodios así, en el cual pueda exprimir mucho a Diego. Así que, pues bueno, sería todo por el video de hoy. No sé si tú gustes cerrar con algo, alguna frase final. Que pongan todas las dudas que quieran para poderles contestar en otros videos y también en las redes. Y que obviamente, pues, sigan a Sinertegia, que es nuestra agencia de posicionamiento de marcas personales y marketing, y me sigan a mí, Diego Cosas de Marketing, y bueno, pues que también te sigan a ti. ¿Cómo están tus redes? Alex Arano_MKT. Ajá. Entonces, por ahí podemos contestarle, hacemos crossover de preguntas y respuestas, contenido para todos ustedes, y de verdad que, señores, no se la piensen, la marca personal es el futuro, es a prueba de recesiones y es un acelerador de confianza. Hasta la próxima.